Han pasado 2 meses desde la salida del 7º volumen de la saga de los Fazbear Frights, 2 meses tratando de no perder la cordura en clases virtuales, en los que siempre parece que tengo que apretar lo mejor posible mi lista de lecturas para poder leer el nuevo libro justo en su día de estreno en un lapso de 3 días con la ilusión de ser el primer vato en leerlo o hacer contenido al respecto en Hispanoamérica, cuando parece que se me adelantan incluso por semanas. Volviendo a lo que les decía, ha salido el siguiente tomo de esta gran saga, con su 8ª entrega bajo el título de Gone Rope Angel. Nuevamente, el retorcido mundo de las fumadas literarias de Scott buscará darnos un buen susto en estas 3 historias acompañadas del ansiado epílogo. ¿Habrá satisfecho las expectativas? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Siguiendo con mi formato de críticas, buscaré analizar las 3 historias de este 8º libro, dividiendo cada una en sus 2 aspectos principales a evaluar, los cuales son historia y respectivos personajes, midiendo su nivel de calidad en el Faztermómetro del 1 al 10. Oh sí, esa idea me la acabo de inventar. Excluiré el análisis de personajes del epílogo, ya que de este solo criticaré su historia. Para las personas que no han tenido la oportunidad de leerlo, han encontrado el video correcto, porque esta crítica no contendrá spoilers. Siempre recordándoles, querida audiencia, que esta es solamente mi opinión, por lo que si tienen una distinta, son libres de dejármela saber en los comentarios. Pónganse cómodos amigos, porque hoy llega a sus pantallas Spring Critics 2. Gone Rope Angel. La historia titular trata de Angel, una chica de 17 años que se enfrenta ante las terribles adversidades de convivir con su hermanastra, Ophelia, y su padrastro sumamente frío llamado Myron. Es el cumpleaños de Ophelia en Freddy Fazbear's Pizza, donde Angel vive consumida por el desprecio que siente por su hermanastra. Y tras una serie de eventos, que involucran un peculiarmente perturbador acto final en el cumpleaños, Angel buscará ahogar sus penas internas, robándole a su hermanastra algo importante y prohibido, que nunca se imaginó tendría esas terribles consecuencias. Es algo común en varias de estas historias que inician asombroso, pero terminen con una decaída que deja con mal sabor de boca, o la convierten en una absoluta basura. El caso aplica, pero no diría que de la manera que esperaba. Para que me entiendan, nuevamente siento que lo mejor que tiene la historia son sus 2 primeros actos, que apenas tienen intervención de algún factor paranormal. Y es que el punto fuerte de esta historia son sus personajes, las relaciones que construyen y las acciones que toman. Los dramas y temas familiares están muy bien construidos de manera que se sienten poderosos e impactantes, y es lo que más perduró en mi mente junto con el propio final. Pero ahora, lo que hace que esta historia no sea tan buena para mí, es la forma en la que maneja el aspecto sobrenatural, porque se siente muy predecible. Solo para que se hagan una idea, la simple portada es un spoiler. Todos sabemos que la historia de manera superficial tratará sobre una chica que de alguna manera termina transformándose en chicle y gomita, y es algo que la historia logra entregar, eso es algo que todos asumimos. Pero lo que no sabemos, y nos invita a leerla, es saber cómo terminamos con esta portada, cuál fue el proceso, la causa, consecuencia, etc., que, en pocas palabras, sería saber quién es el villano realmente. Pero todo esto se queda muy corto, la historia es sumamente predecible desde las primeras páginas, sabes exactamente cómo transcurrirá y cómo terminará, por lo que todo ese deseo de intriga, se pierde. Las escenas posteriores ya no tienen tanto impacto y se vuelven relativamente olvidables. Y aunque sí se añaden obviamente detalles y se explica cómo es que esto está pasando, se siente muy plano, porque ya de paso les aviso que no hay ningún animatrónico antagónico en la historia. Y sinceramente, fue decepcionante, porque para mí, esta historia tenía el potencial de ser la más mórbida y aterradora a la fecha, pero es por esa misma predictibilidad, que ese impacto es prácticamente arruinado. Igualmente, muchas de las relaciones construidas no se sienten como que lleven a algo, porque no intervienen de manera directa en eventos durante el tercer acto, que hace que se sientan desperdiciadas.
Pero le voy a dar crédito a la historia porque, primero, está bien escrita, segundo, tiene una ambientación de FNAF bastante bien conseguida, y tercero, al final resulta ser bastante entretenida. Simplemente creo que no cargó el impacto que pudo haber tenido. El resultado en el Fast Thermometer da 8.2 en la sección de historia. Nuestra protagonista es una chica de 17 años amante del arte que ha dedicado su vida al trabajo duro para garantizarse un brillante futuro, y que está a punto de conseguir tan pronto se gradúe. Aún así, ella siente un profundo desprecio por su hermanastra de 5 años, debido a que ella se ha apropiado de sus logros y ha acaparado la inversión y atención de su madre, que ha caído en los brazos de un hombre al cual Angel odia, siendo obviamente su padrastro. Me sorprendió bastante este personaje, está muy bien construido, bien llevado, tiene una personalidad respetable y empática con la cual muchos nos sentiremos identificados, por lo que terminamos apoyándola y entendiéndola en todo lo que hace. Sus relaciones con Ophelia, Myron y su madre son muy realistas y comprensibles. También, es astuta, determinada, independiente, tenaz y luchadora, siendo muy admirable en varios sentidos. Es esa exploración en su psicología y forma de pensar que hacen a Angel tan genial, por lo que verdaderamente te importa y la apoyas en sus decisiones, sobre todo al saber por lo que tiene que pasar en su diario vivir. Asombrosamente bien hecha, bien construida y bien ejecutada, Angel se merece un 10 de 10. La hermanastra de 5 años de Angel es de los principales detonantes para una de las mejores rivalidades que he visto en los Fazbear Frights. La historia la describe como una mocosa llorona, consentida más no poder, engreída, molesta, y literalmente, con apariencia de un chimpancé según la propia Angel. Se logra transmitir muy bien esas características, puedes convencerte rápidamente que esta niña es todo eso, y al ser prácticamente el completo opuesto de Angel, hace que el conflicto entre ellas se siente mucho mayor. Es bastante interesante cómo es que esa relación que Ophelia tiene con Myron, de cierta manera daría a entender cómo sería William con Elizabeth. El resultado es una enemistad perfectamente creíble y entendible, en la que es casi imposible que no apoyes a Angel. Esto no quiere decir que Ophelia tiene solo una cara, ya que igual se incluyen ciertos atributos redimibles que le dan más versatilidad. Lo único malo que puedo destacar, sería que su personaje y relaciones se sintieron inconclusos, casi como que se olvidaron de ella, pero en rasgos generales, es un muy buen personaje, se merece un 9.6 de 10. Myron podría considerarse un personaje con rol antagónico, pero no lo llamaría verdaderamente un villano más que lo llamaría un patán. Porque precisamente eso es lo que buscan presentarnos con este padrastro negligente, alcahuete con su hija, irritable y peludo XD. Cada vez que se lo muestra nos recalcan por qué este tipo es malo, por qué Angel lo odia, y por qué él sería la raíz de todos los problemas en su vida, tanto por consentir tanto a Ophelia mientras que le cierra las puertas a su hijastra, como la forma en la que ha logrado arrebatarle a su madre. La relación entre estas 4 personas está diseñada para que todo esté en contra de nuestra protagonista y busque solo favorecer a Ophelia, y se puede sentir un poco cenicienta si lo analizamos un poco, incluso es algo de lo que se hace referencia en la propia historia, y la negatividad de Angel se ve reflejada en el personaje de Myron. Es una sensación de rivalidad poderosa, pero no imposible de atravesar. Cada mirada, conflicto o pelea que tienen logra hacerte sentir emocionado. Igualmente, Myron tiene una resolución poco satisfactoria, porque no hay, solamente un personaje secundario persiste hasta el final de la historia, por lo que todo se llega a sentir que apenas tuvo impacto. En el Fast Thermometer Myron se lleva un 8.9. Pues llegamos ante el único personaje que no fue arrojado después del segundo acto, y lamentablemente, es el más débil que tiene que ofrecer la historia. Dominic cumple el rol de ser el interés romántico de Angel, y eso es todo, apenas tiene profundidad, solo es el chico guapo que cumplió solo un rol importante cerca del final.
Su relación con Angel simplemente está bien, no carga tanta emoción como se podría esperar, y lo que pasa entre ellos, se siente forzado, no se llega a sentir que genuinamente se preocupa o ama a Angel, ni siquiera en un momento crítico. Hay emoción, pero se ha desarrollado tan poco esta relación que solo se siente artificial y mal empleada. Y al final, ni siquiera parece tener tanta importancia para el final. No diría que es un personaje terrible, pero no me convenció. 7 de 10. Bien, el total en el aspecto de historia es un 8.2, tomando los cálculos, los personajes nos dan un resultado de 8.8, dejando a Gontrope Angel con un 8.5 de 10. Sergio es un dotado arquitecto que ha sido ascendido a gerente del proyecto en el que está trabajando. Sergio ha formado su vida en base al esfuerzo y autonomía, pero se siente emocionalmente vacío con todo lo que tiene, como su hogar, trabajo, e incluso su novia. Con la llegada de su ascenso el trabajo se ha incrementado, acompañado de extenuante cantidad de responsabilidades, un terrible desgaste mental y mala suerte. Pero todo parece dar un giro cuando una tormentosa noche Sergio se encuentra con un juguete que puede cambiar su suerte sin idea de su terrible destino. Dios mío, ha pasado un buen tiempo desde que no me encuentro una historia así, en verdad no puedo creer lo que esto logró conseguir para mí, superando cualquier expectativa que tuviese al respecto, es fascinante e incluso aterrador lo que hizo esta historia, pero mi incredibilidad de ver parar para que pueda dar de una vez mi veredicto, porque estamos sin dudas, o al menos en completa contención, por la peor basofia que jamás ha sido revelada en los Fazbear Friends. Pero poniéndonos serios, estamos ante la peor historia que en mi opinión Scott ha tenido los huevos de mostrar, porque si In That Flesh era horrible, esta basura logra llevar esa mediocridad a un nuevo nivel. Y eso es lamentable, porque lo que pasa en esta historia hasta cierto punto me pareció verdaderamente bueno, más o menos la mitad del primer acto. Porque shit, después del momento en el que descubrimos la identidad del villano de esta historia, todo pega un bajón terrible. No solamente se arruinan a los personajes casi por completo, todo lo que pasa, es que es tan estúpido. Todo se siente forzado y ridículo, no hay una progresión que se siente natural, no hay un conflicto o momento que logre transmitir emoción, salvo querer tirar el libro o el dispositivo por el que lo lees por el pinche balcón. Y es por eso mismo, por lo mal construida, desarrollada, e implementada que está la historia con sus giros, por lo que es tan mala. Joder, aparte de dos detalles, ni siquiera parece que lo que está pasando sea realmente algo sobrenatural o el resultado de que sea protagonizada por un troglodita. Nada se siente natural, todo parece artificial, y para concluir, el maldito final. ¿Qué verga fue eso? Parece un rip-off del final de In That Flesh, pero a un nivel 1000 veces más rocambolesco e innecesariamente sangriento, de nuevo con el gore cringe en lugar del terror bien implementado. Ya, basta, basta. En el Faztermómetro le doy un 5 de 10. Y aquí es donde todo se va a la mierda otra vez. Ah no, que no destaque algo bueno igual. El motivo por el que no estoy comenzando esta sección directamente con los personajes, es solo para que se hagan una idea de lo pésimamente construidos que están, y de hecho con esfuerzo analizaré 3. No tenemos una, tenemos dos relaciones románticas que no llevan a nada, una relación entre padres que tampoco lleva a nada, amigos de trabajo de los que se olvidan casi al instante, vecinos que tampoco añaden nada, y un protagonista tan exasperante. Ahora sí, análisis. Todo lo bueno que tenía que decir de Sergio, ya lo dije en la descripción de la historia, porque Sergio engloba todo lo malo de esta. Comienza con una personalidad clara, respetable y empática. Había comentarios que decían que era uno de los peores personajes de los libros, y cuando empecé a leer me dije: ok, todos deben estar locos, porque no hay manera de que sea mal personaje. Oh, sí que estaba equivocado.
Aunque honestamente, creo que el peor personaje de todos sigue siendo Matt. Sergio estuvo a 1 milímetro de arrebatarle el puesto. Absolutamente cada acción que toma este sujeto solo me hace pensar si el IQ de alguien puede entrar a números negativos. Este hombre para el tercer acto tiene un nivel de estupidez tan exagerada que supera por completo el nivel Panelis de temporada 7, llegando la lógica al punto de: si te dicen que te tires de un pinche acantilado lo haces. Ah no, esa sí era una buena historia. Para este punto toda credibilidad, sensación de empatía o atributo positivo es opacado por completo, provocando genuina desesperación e ira en el lector. 5 de 10. Un acertijo para ustedes. Que es redondo, es sumamente molesto en los juegos, tiene un patrón de vestimenta rojo y azul, tiene un letrero y una irritante risa. Si dijeron Balloon Boy, felicidades, pero no es el villano de esta historia, no del todo. Aquí el antagonista principal es Loki Boy, que es lo mismo que decir una versión más pequeña de Balloon Boy, con un letrero que dice I'm a Loki Boy en lugar de balloons, y con un repertorio más amplio de frases molestas. Honestamente nunca he sido el más grande hater de Balloon Boy, tengo mucha paciencia por los personajes ficticios. Ejejeje, ya quisieran conocerme en la vida real. Y les estaría mintiendo si dijese que este villano es horroroso, pero es muy mediocre, y olvidable al punto que ni te vas a acordar que había un animatrónico, y apenas parece que haya algo sobrenatural en él. Para mí, nada supera en villanos mediocres a Blackbird, pero Loki Boy está muy cerca, si es que no lo logró ya. Aparte de que parece tener conciencia e inteligencia suficiente para dialogar, apenas hay indicios de que algo sobrenatural le pase, haciendo que todo se sienta como un reverendo desastre narrativo que no parece justificar las idioteces que ocurren. El saber que este güey se llama Loki Boy, y no Balloon Boy, es para mí el punto que marca el antes y el después de calidad de la historia, pero voy a dar créditos diciendo que es intrigante mínimamente. 6 de 10 en el Fast Termómetro. Hay dos intereses románticos para Sergio en esta historia, uno es Violeta, pero solo analizaré a Claire porque fue la que más impacto tuvo. Ella es una especie de inversionista o algo por el estilo, que antes era compañera de Sergio. Es bastante inteligente, cariñosa, y amigable. El único personaje cuerdo e importante de esta soberana cagada. Claire es empática, y una muy buena mujer, por la cual si puedes sentir algo que no sea rabia o pena ajena por ella, la llamaría el mejor personaje de la historia. Pero aun con todo lo que ya dije, la historia hace que todo eso sea tan insignificante e inservible, algo que casi la llevan al depósito de personajes irrelevantes de la historia. Igual, no profundizaré mucho en ella, porque aparte de lo ya mencionado, lo demás sería un spoiler. Así que le doy un 8 de 10. El total de personajes de esta cosa da un total récord de 6.3 de 10, y créanme que esos son los únicos personajes que en verdad siento que fueron importantes al final. Juntándolo con el total de historia, Sergio's Fucking Day, Sergio's Loki Day nos da un total de 5.6. Fazbear's Frights, no confundir con el título de los libros, es una nueva atracción de horror con temática de los restaurantes de Freddy's y los terribles eventos que ahí ocurrieron, y en los hombros de Hudson, un asustadizo joven con un lamentable pasado, recae la responsabilidad de ser su respectivo guardia. Pero poco tiempo antes de la inauguración, Hudson recibe una extraña advertencia, cuando simultáneamente, sus amigos encuentran y traen al local un purulento y siniestro ser de orejas largas, sin tener la más remota idea de la bestia que han desatado. ¿Les suena familiar? Si no, no sé cómo son fans de FNAF, porque en trama y ejecución, esto es una adaptación literaria de FNAF 3. ¿Recuerdan que en mi video pasado hablé de cómo sería un libro canon de FNAF, y mencioné los cambios que requeriría adaptar los juegos? Pues hicieron prácticamente todo lo que yo dije casi al pie de la letra. Soy psíquico. Pero con una excepción, porque sigue sin ser canon, así que... soy medio psíquico.
Aunque irónicamente, esa es una de sus fortalezas, porque a pesar de ser esencialmente la misma historia, el libro hace suficientes cambios como para que no sea un copy-paste del juego, pero tampoco pierda su esencia. Esto permite que los lectores se sientan familiarizados y ligados al ambiente, mientras ofrece nuevos añadidos que aumentan el impacto de la historia. Créanme que logra muy bien causar tensión, y nos permite explorar con la lectura los oscuros pasillos de Fazbear's Frights como nunca antes hemos podido. Es de cierta forma, una historia fanservice, algo que se nota ya que está repleta de guiños y pequeñas referencias, y si tienes buen ojo, créeme que vas a disfrutar encontrarlas. Igualmente, la forma en la que se usa el trasfondo de Hudson es muy gratificante, para el final no se siente que nada de lo que se estableció de su pasado fuese innecesario, porque es muy importante en el tercer acto. Lo malo en mi opinión, sería que todas las relaciones de Hudson en el presente, se sienten sin verdadero propósito e impacto, contrario a las del pasado. Un claro ejemplo es el personaje de la abuela Voodoo, al cual no se ha establecido una conexión significativa aparte de unos diálogos, por lo que cuando se recalca esa conexión al final, no se siente poderosa, y termina siendo solo relleno. Igualmente, el corte final, el que ocurre después de la cocina, se me hizo muy innecesario y que rompía la atmósfera. Aún así, esta historia me parece brillante, y se merece un 9.2 de 10. Nuestro protagonista es uno con el trasfondo más desgarrador de momento, que involucraba maltrato físico y verbal proveniente de sus compañeros y maestros, pero el más importante, las constantes palizas de su padrastro, dejándolo con una profunda cicatriz emocional que lo han convertido en un alma temerosa, susceptible y frágil a ser lastimada. Pero, la historia no lo hace ver como un llorón en lo absoluto, porque logra que los lectores lo respetemos, al hacerlo persistente y valiente a su propia manera, teniendo la fuerza de voluntad de enfrentar sus demonios, pese a lo aterrorizado que está. Un comportamiento humano realista y con el que nos sentimos identificados fácilmente. Todo esto llega a su cenit en el tercer acto, donde todo lo que pasa, ocurre como la confrontación máxima con sus traumas, explorando su psicología sin salirse de la temática de la historia, haciendo que cada evento que pase se vuelva mucho más poderoso. El Fast Thermometro le calcula un 10 de 10. Desde que supe que la historia tenía como lugar principal Fazbear's Frights, supe que algo no cuadraba. En cada una de las tres historias centrales de todos los libros, nunca se ha repetido un villano principal. Por lo que podrán imaginarse el shock, emoción y terror que sentí cuando supe que nuestra principal amenaza es el gran y único Springtrap. Y oh por Dios, no decepciona ni un poco. No solamente captaron en su totalidad su personalidad y esencia, sino que lo retomaron de manera que cada una de sus características se ven resaltadas magistralmente. La historia entera parece un gigantesco dedo medio para In the Flesh, y lo apruebo, porque la forma en la que Springtrap regresó a los libros, es un acto de redención y reivindicación total de lo peligroso, maniático y despiadado que es este vil monstruo, porque así es como siempre fue y debería ser. Además, se le suma una capacidad tan buena, que no puedo hacer más que aplaudirla de pie, y consigue que, aunque físicamente Springtrap casi no aparece, su presencia y constante sentimiento de devastación sea casi omnipotente, porque todo lo que pasa desde el segundo acto en adelante, lo provoca él. Todo lo que mencioné sobre Hudson en el tercer acto, lo provoca solamente Springtrap, efectivamente generando una rivalidad y química de cazador y presa, tan poderosa que te dejarán con la boca abierta incluso después de que termines la historia. Porque no importa qué hagas o qué pase, mientras esta bestia siga rondando, ningún lugar ni nada será seguro nunca. Es el Pennywise de FNAF, tengo algo más que decir. 10 de 10. Barry y Dwayne son dos amigos de la infancia de Hudson, muy diferentes a él ya que tienen una personalidad más segura y un estado físico más apropiado para trabajo manual.
Pasamos una buena parte del tiempo de la historia mostrando su personalidad, que es casi un calco la una de la otra, pero al igual que con la abuela, su parte se siente sumamente insignificante para el final. No son malos, pero el rol que cumplen es demasiado genérico como para que no se sienta que es relleno, porque la conexión que se logra generar con ellos, que es muy débil, ni siquiera es importante para la historia aparte de unos detalles, y solo te hace preguntarte qué necesidad hay que estos dos existan o de las escenas en las que aparecen. Yo les doy un 7 de 10. El resultado de los personajes, nos da un 9, que, junto al total para la historia, nos deja con 9.1 para What We Found. Aunque no precisamente malo, el epílogo del libro pasado dejó bastante que desear en mi opinión, algo que este logra arreglar por completo. La forma en la que se nos narra todo, los giros y nuevos añadidos a la trama, tienen una carga emocional muy bien conseguida, que me está liberando de todo mi escepticismo sobre las decisiones y el futuro de esta historia, tanto en personajes como trama. Estamos ante uno de los mejores epílogos a la fecha. Todo parece estar ambientado y desarrollado para una resolución sumamente épica, construida de tal forma que promete un clímax digno de una película de Marvel. La forma en la que termina y los nuevos conceptos que están añadiendo son intrigantes por decirlo de menos, y el final simplemente sube mis expectativas a las nubes. Me encanta la forma en la que se está desarrollando la personalidad de Larson y el Stitch Curate. La magnífica ambientación para la nueva villana, y los callbacks tan emocionantes a los inicios de esta saga, lo vuelven uno de mis favoritos, y una resolución asombrosa para terminar el libro con un muy buen sabor de boca. 9.7 de 10. Aunque no tan bueno para ser el mejor de la saga, subjetivamente fue una mejora con respecto al libro anterior, aunque objetivamente se mantuvo igual. El libro tiene cosas muy buenas que ofrecer, en especial el epílogo y tercera historia, aunque flaquea un poco en la primera y directamente es terrible en la segunda, pero en términos generales es un libro muy disfrutable y entretenido de leer, sin dudas se los recomiendo. En mi ranking las historias estarían más o menos así. Haciendo los cálculos, el total para Gumdrop Angel es un 8.3 en el Fast Thermometer. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, compártanlo y denle like. No olvides suscribirte para no perderte de mi contenido, seguirme en mi Instagram donde publico fanarts, y déjame saber en los comentarios, cuál fue tu historia favorita de este libro y por qué. No sin antes recordarles que esta es mi opinión personal, y que si tienes una distinta me la puedes dejar saber amigablemente abajo. Chau chau, chau chau chau.